Capítulo 9. El rescate de Annie. La luz blanca que lo había envuelto por completo finalmente se disipó. Eren se encontraba aturdido, inmovilizado mientras su mente luchaba por asimilar lo que acababa de experimentar. Una expresión de puro terror se dibujó en su rostro mientras su corazón latía con desesperación. Eren apretó su pecho con fuerza, como si tratara de aprisionar el latido desbocado que amenazaba con escapar. Al mismo tiempo, se mordió el labio con fuerza, logrando así silenciar la tormenta que se arremolinaba en su interior. Fue en ese preciso momento cuando su mirada captó la escena que se desenvolvía a su alrededor. Se encontraba montado en un caballo, avanzando a través del campo junto al grupo de Levi. Todo empezó a tener sentido. Eren recordó lo ocurrido en el bucle anterior y se dio cuenta de que su punto de retorno había cambiado. Ahora se encontraba en un lugar distinto al que esperaba regresar. Eso es extraño. Pensó para sí mismo. ¿Por qué mi punto de retorno ha cambiado? Eren comenzó a repasar todo lo que había pasado antes de su muerte. Recordó la promesa que le había hecho a Annie, de que la salvaría y evitaría que se convirtiera en un monstruo. Mierda. Murmuró para sí mismo mientras su cuerpo temblaba de miedo. No me importa cuántas veces tenga que morir, te salvaré. Se repetía en su cabeza para tratar de superar la sensación de terror. Con un nuevo sentido de determinación, Eren tomó la pistola de bengalas en sus manos temblorosas y comenzó a disparar sin detenerse. Las señales de humo de color verde, rojo y negro se entremezclaban en el cielo, creando una confusa mezcla de colores. Eren, detente. ¿Qué estás haciendo?, exclamó Petra. Si sigues disparando, solo confundirás a la tropa. Eren ignoró la advertencia de Petra y continuó disparando las señales de humo. Sabía que estaba tomando un gran riesgo, pero no podía permitirse el lujo de no hacerlo. Esperaba que su desesperado plan funcionara. Espero que esto funcione. El pensamiento resonó con fuerza en su mente mientras apretaba el gatillo, liberando la última bengala, cuyo humo se teñía de un enigmático negro. Posteriormente, se acercó al capitán Levi, su mirada llena de determinación inquebrantable. Capitán, necesito que ordene a los otros soldados que se mantengan alejados de nuestra posición. Un titán hembra nos persigue y, si intentan ayudar, solo se pondrán en peligro. Declaró Eren con voz firme, transmitiendo su urgencia y convicción. ¿Qué estupideces estás diciendo, Eren? ¿Has perdido la cabeza? Levi lo observó con incredulidad, sus pensamientos teñidos de escepticismo, considerando si acaso Eren había sucumbido a la locura. Sin embargo, en un rincón de su mente, resurgió el recuerdo de una conversación que había mantenido con el comandante Eroin, quien en más de una ocasión había destacado la imprevisibilidad de Eren y su capacidad para idear soluciones de último momento que, en ocasiones, se volvían decisivas en la lucha de la humanidad. Erwin le había dicho que, en caso de enfrentar nuevamente una situación así, confiara en Eren y se atreviera a respaldarlo. Por lo tanto, aunque desconocía los pensamientos que pasaban por la mente de Eren, decidió ceder ante su plan, depositando su confianza en las palabras y el juicio de Erwin. No sé qué idea de mente se te vino a la cabeza, pero será mejor que no estés bromeando. Declaró Levi con una expresión seria. Petra, encárgate de asegurar el área. No permitas que ningún soldado se acerque a la posición de Eren. Mantén tus ojos y oídos abiertos. Si algo sucede, envía señales verde y rojo, ¿entendido? Petra asintió, entendiendo su tarea, y se alejó para cumplir con su misión. Levi, por su parte, no podía ignorar las palabras de Eren. ¿De qué titán hembra estás hablando?, preguntó, con tono serio. Eren no dudó en responder, su voz firme y segura. Ese titán es especial, es inteligente porque lo controla un humano. Declaró Eren, su mirada fija en Levi. Lo sé porque ese titán es Annie. Ella se unió a la policía militar, pero ha decidido cazarnos. Intentaré hablar con ella y convencerla de que se detenga. Pero, pase lo que pase, no podemos enfrentarla. Quiero evitar que mate a alguien. Levi frunció el ceño, la idea de que un titán pudiera ser controlado por un humano lo repugnaba. Sin embargo, si lo que decía Eren era cierto, debían tomarlo en serio. ¿Cómo estás tan seguro de eso?, preguntó, con una pizca de incredulidad en su voz. Eren no vaciló en responder, con un aire de confianza que desconcertó al capitán. Es porque la conozco. Annie es una de nosotros, pero algo la ha hecho cambiar. Tengo que intentar hablar con ella. Respondió Eren, con convicción. Levi se mostró escéptico ante lo que Eren tenía planeado. Es arriesgado.
afirmó, pensativo. Nada nos asegura que Annie vaya a ceder. Si no puedes convencerla y llega a matar a alguien, tendremos que abandonar la idea de hablar con ella. ¿Lo entiendes, verdad? Eren asintió, la inquietud se reflejaba en sus ojos. Sabía que no sería fácil convencer a Annie, pero estaba decidido a intentarlo. Las consecuencias de un enfrentamiento eran demasiado graves, y no estaba dispuesto a arriesgar la vida de nadie más. Annie es nuestra aliada, no puedo dejar que se convierta en un monstruo. Declaró, decidido. En ese momento, Eren empezó a escuchar un estruendo ensordecedor detrás de él, los enormes pasos de un titán. Cuando volteó, vio a Annie acercándose rápidamente en su forma de titán hembra. La expresión de preocupación se dibujó en el rostro de Eren al principio, pero luego mostró una determinación que dejó sorprendidos a los otros miembros del grupo de Levi que estaban con él. Si esto no funciona, no hay forma de que sobrevivamos. Afirmó Ert. Será mejor que funcione, Eren. Nuestras vidas están en tus manos ahora. Añadió Auro. Eren asumió toda esa responsabilidad, sintiendo la presión de salvar a todos. No fallaré. Afirmó con determinación. Mientras avanzaban, el capitán Levi mantenía su mirada fija en el horizonte, escudriñando los árboles gigantes del bosque a lo lejos. Sabía que se acercaban a su objetivo y que cada segundo era valioso. Nos estamos acercando al bosque. Prepárense. Informó con seriedad, mientras la tensión en el ambiente se hacía palpable. Eren captó el mensaje y se concentró en su misión. La seguridad de sus compañeros estaba en riesgo, por lo que no permitiría que les sucediera nada malo. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras se preparaba para enfrentar lo que venía. De repente, Annie se acercó, y la tensión aumentó. Eren la observó con impotencia. Su corazón se encogió en su pecho al pensar en lo que debía hacer. Sin embargo, estaba decidido a intentar lo imposible, a hablar con ella y hacerle ver que no tenía que seguir ese camino. Finalmente, cuando Annie estaba a pocos metros de distancia, Eren respiró hondo y gritó con todas sus fuerzas. ¡Annie! El grito de Eren resonó por todo el campo, sorprendiendo a todos los presentes. La titán hembra se detuvo en seco, como si hubiera sido paralizada por completo. Eren la observó con atención mientras su caballo seguía en movimiento, alejándose de ella. ¿Había funcionado? ¿Qué demonios?, murmuró Levi, atónito por lo que acababa de suceder. Sin embargo, la brecha de tiempo fue corta. Annie volvió a emprender su carrera. El grupo de soldados, impotente, la observaba acercarse cada vez más, sus corazones retumbando en sus pechos con una fuerza desbocada. Ante esta desesperada situación, el escuadrón desvió su mirada hacia el horizonte, donde los altos árboles del bosque se alzaban majestuosos. El ensordecedor estruendo de los pasos del titán se intensificaba, sacudiendo el suelo bajo sus pies. El escuadrón aceleró el paso de sus caballos, la adrenalina bombeando por sus venas mientras se adentraban en el espeso bosque. Eren estaba completamente centrado en su misión, su mente enfocada únicamente con la tarea que tenía por delante. A medida que avanzaban, los rayos de sol se filtraban entre las frondosas ramas de los árboles, proyectando fascinantes patrones de luz y sombra sobre el suelo. Los pájaros cantaban en las alturas, pero sus melodías quedaban ahogadas por el ensordecedor ruido de los pasos del titán. La tensión en el ambiente se hacía más palpable con cada paso que daban, conscientes de que la batalla estaba a punto de desencadenarse. Eren sabía que si no conseguía detener a Annie, no les quedaría más opción que huir. Sin embargo, estaba decidido a evitar esa situación a toda costa. Los miembros del escuadrón dependían de él, y su determinación ardía con una intensidad sin igual. La idea de perder a un amigo o camarada de batalla era sencillamente inaceptable, por lo que estaba dispuesto a arriesgarlo todo para protegerlos. Annie se aproximaba una vez más, corriendo con una velocidad que superaba la de los caballos, pero su avance se veía entorpecido por los árboles y los terrenos irregulares del entorno. Eren la contemplaba con una mirada firme y decidida, luchando por encontrar las palabras adecuadas que pudieran detenerla en su frenética carrera. «Annie, por favor, escúchame», gritó Eren con voz firme y desafiante, luchando por hacer que sus palabras llegaran a la titán hembra. «Sé que tienes un propósito, pero no tienes que hacer daño a nadie para lograrlo. No tienes que luchar contra tus compañeros, no tienes que matar a nadie». Las palabras contundentes de Eren resonaron en el aire y se difundieron por todo el lugar. La titán hembra no se detuvo, pero su ritmo se ralentizó, como si estuviera dudando. Eren sabía que dentro de esa monstruosidad, todavía estaba Annie, la persona que él conocía, su amiga y aliada en la batalla.
No podía dejarla ir. Tomó aire antes de gritar otra vez, su mirada determinada y fija sobre ella, desafiando sus ojos muertos y sin vida. Sé que tienes una carga muy grande encima, que es difícil para ti, pero no tienes que hacer esto sola. Puedes contar con nosotros, puedes contar conmigo. No tienes que luchar sin sentido, no tienes que arriesgar tu vida, no tienes que sacrificar tu libertad. Las palabras de Eren parecían estar llegando a ella poco a poco, sus pasos comenzaron a titubear y su velocidad a disminuir. Eren vio en eso una oportunidad para persuadirla aún más. No tienes que sacrificar todo para conseguir lo que quieres. Puedes ser fuerte. Puedes llorar. Puedes abrazar tu soledad y decirte a ti misma que todo está bien. Exclamó Eren, determinado a detenerla. Pero sobre todo, sé que puedes hacer cualquier cosa por la persona que más te importa en el mundo. La titán hembra comenzó a tambalearse, como si estuviera luchando consigo misma, y por un momento, Eren vio en sus ojos muertos una chispa de reconocimiento. Sabía que no iba a ser fácil convencer a Annie de dejar de luchar, pero estaba dispuesto a intentarlo todas las veces necesarias para salvarla. Eren podía sentir el sudor recorrer su frente mientras sus ojos no se apartaban de la figura de la titán. A pesar de todos sus intentos de hacerla retroceder, la titán hembra seguía avanzando. Eren sabía que ya no podía permitir que su amiga se lastimara más, era hora de hacer un último esfuerzo y detenerla de una vez por todas. Tomando una respiración profunda, Eren dio un último intento de ayuda. «Déjame salvarte», gritó con todas sus fuerzas. Pero no hubo respuesta. La titán hembra comenzó a frenar su paso, como si estuviera a punto de desistir de todo. Fue entonces cuando, de repente, un sonido ensordecedor llenó el aire. Varios cañones escondidos entre los árboles se activaron y comenzaron a disparar arpones con redes que se clavaron alrededor de la titán hembra, inmovilizándola por completo. Eren no podía creer lo que estaba viendo. Había intentado persuadir a Annie para que se uniera a ellos, pero ahora estaba atrapada como si fuera un animal salvaje. ¿Qué acaba de?, preguntó Eren, sin obtener respuesta alguna. La titán hembra yacía inmóvil, como si hubiera perdido toda la voluntad de luchar. Eren sabía que Annie aún estaba ahí, debajo de la fachada de titán, y estaba dispuesto a salvarla. Levi tomó rápidamente la iniciativa, utilizando su equipo de maniobras para desplazarse rápidamente en el bosque. Mientras tanto, dio instrucciones claras y precisas a su escuadrón. «Aten a los caballos», gritó Levi con voz firme. El equipo de Levi actuó rápidamente, asegurando a los caballos en un lugar seguro y cubierto, mientras se mantenían en alerta, ya que sabían que algo grande estaba por suceder. Eren se movió con la misma rapidez, atando su caballo en una zona segura antes de correr detrás de Levi y los demás. La curiosidad y preocupación lo impulsaban a seguir adelante. ¿Qué había pasado con Annie? ¿Estaba bien? ¿Se arrepentiría de lo que había hecho? Finalmente, el grupo de Levi llegó al lugar, donde pudieron ver varios arpones de metal que envolvían a la titán hembra, inmovilizándola por completo. Desde una rama en los árboles, Erwin observó a la titán hembra atrapada en las redes. «La captura fue exitosa», dijo con satisfacción. «Debo reconocer los esfuerzos del mocoso de Eren. Es más capaz de lo que pensaba», respondió Levi con un tono de aprobación. «Fue gracias a él que logramos esto sin ningún sacrificio». Erwin asintió, entendiendo lo que Levi quería decir. Él mismo había subestimado las habilidades de Eren en el pasado, pero ahora veía que había sido una decisión acertada confiar en él. Mientras tanto, Eren se acercó cautelosamente a la red, examinando cada detalle de la titán atrapada. Buscó desesperadamente alguna señal de Annie en su interior, pero todo lo que podía ver era la carne de la titán hembra. «¿Dónde está Annie?», se preguntó Eren con un tono de voz más urgente de lo que había querido. La misión de captura de la titán hembra había sido un éxito. Sin embargo, Eren sabía que no podían bajar la guardia. Había algo detrás del poder de Annie, algo que podría cambiar todo lo que sabían sobre los titanes y el mundo en el que vivían. La verdadera batalla estaba lejos de terminar. Fin del capítulo.